Ni hao, Huan Ying Dao, Zhang Sao, Shen Qi de Ling Yi Ge Cha Chu. ¿Quieres realizar compras de productos o materiales en el extranjero? Pues hoy os voy a hablar sobre compras en Internet, sobre todo en China. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idealab. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy podéis dejarlo en nuestra cuenta de Twitter o también en los comentarios del blog. Si bien la mayoría de las cosas que voy a explicar hoy se pueden aplicar a casi todas las compras por internet, van a centrarse sobre todo en compras en China, ya que suele ser el país de donde proceden la mayor cantidad de productos y a un precio más bajo. Empecemos hablando sobre la calidad. En China se pueden encontrar productos de muy baja calidad hasta productos de alta gama. Realmente hay que saber qué es lo que estamos buscando. Como los chinos saben que sobre todo la gente acude a ellos buscando productos de precios bajos, centran su producción en productos de calidad media-baja. La calidad va en el precio. No esperéis encontrar un iPhone por 10 euros, porque eso no existe. Pero recordad que el iPhone es un teléfono de gama alta y se fabrica en China. Así que recuerda, la calidad y el precio van de la mano. Que sea demasiado barato posiblemente signifique que también la calidad sea baja. Aunque, por otro lado, que el precio sea alto no quiere decir que sea de buena calidad. Hay que saber buscar y encontrar las mejores ofertas. Es por eso que comprar en China es un poco un deporte de riesgo. Fijaros en este vídeo. He salido un momento de la oficina de Idealab para mostraros que a 50 metros tengo esto que veis aquí. No es una discoteca, es un bazar de productos chinos. Y como podéis ver, el rótulo exterior tiene 5 focos y de ellos solo funciona uno. Los otros 4, pues en menos de un año que lleva abierta la tienda, ya se han estropeado y ahora solo parpadean, con lo cual ya podéis ver un poco la calidad. Como habéis visto, incluso a los propios chinos a veces les cuesta conseguir productos de calidad. Si tenéis que tratar con chinos directamente, hay que tener en cuenta que tienen una cultura fantástica y unos rollitos primavera riquísimos. Pero su cultura es muy diferente a la nuestra, y a veces tratar de negociar con ellos es bastante tedioso. Además, el idioma que manejan, el inglés que más o menos hablan, es bastante malo, con lo cual dificulta mucho las comunicaciones. Por otra parte, siempre intentan ser muy amables, y a veces, por no decirte que no, te esquivan la pregunta o cambian de tema. Es por eso que, por mucho que hayáis recalcado algo, si no os han dicho que sí claramente, considéralo como un no. Una vez que tengamos claro qué es lo que queremos comprar, lo mejor es hacerlo dentro de un marco que minimice los riesgos que tenemos como compradores. Hay páginas como eBay, AliExpress, Alibaba, Taobao, Banggood, DL Extreme. Son todas páginas bastante buenas que nos permiten comprar con menos riesgos. Ahora os explico las ventajas de cada uno. Empecemos por eBay, que es una página de subastas mundialmente conocida, aunque últimamente se ha convertido en un punto de venta para comercios chinos. Si queréis ver la cantidad de comercios y productos que hay desde China, lo que tenéis que hacer es utilizar la opción de búsqueda de buscar productos en todo el mundo. Si buscáis y comparáis, os daréis cuenta que podéis encontrar gran cantidad de productos y a veces algunos por 10 o por 20 euros y pensaréis que hay una diferencia de calidad. Y realmente no, lo que es que simplemente unos vendedores le sacan más beneficio y otros menos. Para diferenciar si es el mismo producto o no, hay que fijarse en las fotos, en la descripción, que la mayor parte de las veces suele ser la misma. Y tened en cuenta que los pagos realizados con PayPal dentro de eBay nos ofrecen una protección como compradores, lo que nos permite que si el producto no nos llega dañado o es diferente a lo que esperábamos, pues nos reembolsarán el dinero. También tenemos AliExpress, que es similar a eBay, pero todo asiático. Es decir, todas las tiendas son asiáticas, todos los productos que hay allí vienen de China, de Hong Kong, de Corea. Y bueno, está un poquito más orientada tal vez a fabricantes, a vendedores que compren en China. Lo que tiene es que sobre todo podéis comprar productos a más volumen, es decir, comprar más cantidad. Eso sí, suele ser un poquito más caro que eBay. Eso sí, en AliExpress no podéis pagar con PayPal. Ellos tienen su propio sistema de pago que se llama Escrow y es similar, que también ofrece bastantes buenas garantías a los compradores. Si compráis algo y no os llega o os llega dañado, pues podéis solicitar la protección y os darán u otro producto o el reembolso del dinero. Eso sí, hay que tener en cuenta que muchas veces os pedirán que devolváis el producto antes de devolveros el dinero. Otra página es Alibaba. Aquí podrás tener un contacto directo con la fábrica y hacer compras mayoristas. Así que si lo que necesitáis es comprar grandes volúmenes, esta es vuestra página. Taobao es otra página del grupo de Alibaba, similar a eBay, pero solo opera dentro del mercado chino. Los precios son muy bajos y claro, el problema que tiene es que solo está en idioma chino. Pero bueno, si sabes hablar chino, es una gran página para comprar. DL Extreme es otra página que vende todo tipo de inventos, artilugios, juguetes, herramientas.
Tiene unos precios bastante decentes y los envíos son gratis, con lo cual está muy bien. Eso sí, la calidad no es su punto fuerte, pero es bastante aceptable para ciertos casos. Lo que tiene de bueno también es que si pasado cierto tiempo el envío no te llega, te devuelven el precio en un cheque regalo. Eso sí, tendréis que esperar entre 1 y 2 meses para que os lleguen las cosas. Banggood es una página emergente que también es muy similar a DL Extreme y pues también cuenta con todo tipo de artilugios, inventos, herramientas, accesorios para móviles y también cuentan con envíos gratuitos. Nunca he comprado aquí, pero lo que cuentan es que los envíos son muy lentos. Y por último tenemos 52 Magic, que es una página de venta de magia en China. Tiene precios muy bajos, tanto que dan ganas de comprarse casi de todo. Realmente la mayoría de los bestsellers mundiales se venden en esta página a un 10 a un 30% del precio original. Por supuesto, son copias. Mirando la página resulta difícil que no quieras pedir algo. Aunque los gastos de envío son bastante elevados, lo divertido viene cuando compras y te llega el material. Te habrán llegado también de regalo pues unos 50 o 100 euros de gastos de aduanas. Y además cuando abras la caja y veas el material te habrás dado cuenta que así como lo coges lo tienes que tirar a la basura, porque es una calidad malísima. Fijaros si es mala la calidad, que me han llamado varios magos ya pidiéndome que les repare copenetros, mesas que rompen copas, Color Pen Prediction, que han pedido a 52 Magic y claro, la calidad interna del producto, es decir, los materiales que se utilizan, así como los sistemas y los inventos que tienen dentro, son tan malos que por lo general hay que reemplazar todo y ponerlo todo nuevo. Por descontado tienen una ética nula copiando y reventando juegos de otros magos, pero bueno, cada uno ahí con su conciencia. Yo he decidido no apoyar a esta banda de criminales. En cuanto a métodos de pago, PayPal suele ser la más extendida. También tenemos Escrow, que es el método de pago utilizado por Alibaba, AliExpress, Taobao. También tenemos el pago con tarjeta de crédito, que se puede utilizar, pero hay que tener cuidado de que no nos cobren comisiones por cambio de divisa. También tenemos Western Union, pero posiblemente sea el peor sistema de pago inventado jamás. Y también tenemos la transferencia bancaria, aunque bueno, para compras en el extranjero tampoco suele valer la pena. Todos los medios de pago que acabo de nombrar conllevan cierto riesgo si no se realizan dentro de una página de confianza. Incluso PayPal, que te dice que te protege tus compras y todas estas cosas, realmente no les hagáis caso. PayPal solo protegerá tus compras si has realizado la compra dentro de eBay. Fuera no te harán ningún caso. Con Escrow pasa un poco lo mismo. Es importante saber que al precio del producto habrá que sumarle los gastos de envío y posiblemente gastos de importación y de aduanas. Mucha gente cree que comprando en China las cosas les saldrán más baratas, pero si sumas todos los gastos, posiblemente termines pagando similar, pero de una calidad mucho más baja y además con garantía nula. Y estos son todos los consejos que tengo para daros sobre compras en China. A modo de resumen, recordar que siempre buscar y comparar, para que al final valga la pena comprar allí. También es importante realizar las compras dentro de un marco que nos proteja. Así, si el producto no llega o es defectuoso, podremos cambiarlo o que nos devuelvan el dinero. Personalmente recomiendo alejarnos de páginas como 52 Magic, ya que lo que hacen es piratear magia de otros magos. Realmente estamos financiando la piratería y estamos boicoteando de alguna manera a creadores y fabricantes de magia que invierten su tiempo y sus ideas para que nosotros consigamos tener pues, mejores espectáculos. Y por último, recordar mirar el precio del producto en su conjunto, no solo el precio de venta. Así nos evitaremos sorpresas al final. También recordar que no tendremos garantía. Y como nota final, tómate las compras en China como algo divertido. Tendrás que invertir tiempo y probablemente te lleves unos cuantos disgustos, pero si con suerte consigues encontrar algunos productos de una calidad aceptable y un precio razonable, pues habrá valido la pena. Y como siempre, recordar seguirnos por Facebook y por Twitter, y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. También a la derecha de la página web podéis dejarnos vuestras sugerencias y comentarios para futuros episodios del blog. En el próximo episodio hablaremos sobre imanes y electroimanes. Así que hasta la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.